y a todas. Vamos a empezar con el acto, un acto en directo que hemos impulsado desde Corriente Roja y en el que van a participar también compañeros de nuestros partidos políticos hermanos en Portugal y en Italia. Secciones las tres de la Liga Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional. Realizamos este acto en unas condiciones extraordinarias, en medio de una pandemia nunca vista, la pandemia del coronavirus, en un contexto de una de las peores crisis capitalistas a las que se ha enfrentado este sistema, una auténtica catástrofe a nivel mundial. Ahora que en el Estado español y en otros países europeos empieza la desescalada, debemos discutir qué hacer ante la nueva normalidad. Esa falsa normalidad de la que hablan viene acompañada en el Estado español de más de 25.000 muertos, cientos de miles de despedidos y más de 3,5 millones de trabajadores afectados por ERTEs. Hoy, centenares de familias enteras se van a ir a la ruina y se nos viene encima una crisis económica devastadora sin precedentes. Esos gobiernos y sus diferentes medidas, que han sido tardías e insuficientes, han demostrado que la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras no les importa y han puesto por delante la caja registradora. En este acto hablaremos de sus diferentes medidas, de cómo ha afectado la crisis del coronavirus en Europa y de la nueva situación que se abre ante la desescalada. Contamos con nuestro compañero Carlos Ordaz, militante de Emluta, sección portuguesa. Buenas tardes, Carlos. Con Matteo Babassano, militante del Partido de Alternativa Comunista de Italia. Buenas tardes. Y con nuestra compañera Laura Requena, en el Estado español, de Corriente Roja. Muchas gracias a todas y todos los que nos estéis escuchando. Ya somos más de 75 personas conectadas y vamos a dar paso a la primera intervención. Antes de ello, saludos a los compañeros que nos están viendo desde California, desde Brasil, desde Oporto, Cataluña, Argentina y los que se irán sumando. Recordaros que durante todo el acto podréis hacer comentarios, preguntas a través del chat y después de las 3 intervenciones, las ponentes os responderán. En primer lugar, hablará Carlos. Adelante, Carlos. ¿Me están escuchando? ¿Están me escuchando? Primero que todo, quería agradecer en nombre de Lucha la invitación de Corriente Roja por organizar este debate entre secciones, que es muy proficuo, y quería dar las boas-vindas a todas las personas que nos están escuchando y decirles que tienen una fuerte participación, que hacen las preguntas, que hacen entender, entonces se hace un buen debate. En la mi intervención, lo que yo he pensado es que he mirado la prensa, es que Portugal es visto, y entre nuestros 3 países, entre Italia y el Estado español, es visto como un caso de suceso. Y eso tiene una continuidad, de cierta forma. Tenemos que andar unos años atrás para ver el anterior gobierno. El anterior gobierno de conciliación de la izquierda parlamentaria era visto como un caso de suceso en la Europa y en el mundo, ¿no? Y después de las nuevas elecciones, en la final del año de 2019, no hay la misma alianza, los mismos pactos. El Partido Socialista ha ganado, con el primer ministro António Costa, ha ganado, más gobierna sin mayoría, más de cierta forma hay una continuidad. Y en esta resolución de esta crisis hay una continuidad también. Hay la misma sensación que por ventura vosotros tienen, que es una sensación de unidad nacional. Entonces, todo el Parlamento portugués y toda la izquierda parlamentar ha hecho una unidad nacional, por ejemplo, en torno de la aprobación del estado de emergencia, que ha delimitado libertades a todos, como por ejemplo la libertad de hacer huelga prácticamente en todos los sectores. Mas, de facto, Portugal tiene unos datos inferiores. Es un facto, ¿no? Tiene unos datos inferiores.
Portugal no es como la provincia de Bérgamo, que por ventura Matt nos vaya a hablar sobre eso, que es una calamidad drástica, ¿no? Yo pienso que hay algunos factores para eso. Pienso que lo más evidente es que ha sido lo país que los casos han empezado a aparecer más tarde. Entonces, Portugal puede reagir más pensando lo que estaba aconteciendo en los otros, ¿me entiende? Después, el Servicio Nacional de Salud. Nosotros ainda, con grandes ataques, como en todos los países y en todo el mundo, los ataques del neoliberalismo a la salud, con la privatización de la salud, aquí también es lo mismo, mas tenemos una herencia de un Servicio Nacional de Salud de la Revolución Portuguesa de 1974. Y eso es un otro factor que ha ayudado. Embora muy dilapidado, muy atacado, tiene un cuerpo de efectivos, y estoy hablando de los trabajadores de la salud, con una escuela y una organización, por ejemplo, de salud de proximidad, que tiene esa herencia y ha contribuido para minorar el impacto. Entonces, pienso que son dos factores importantes, ¿no? Un poco más atrasada aquí la pandemia, un Servicio Nacional de Salud no tan destruido, y pienso que son dos factores importantes. Mesmo así, ha acontecido casos en hospitales, para vosotros tener idea, que ha sido los trabajadores de la salud que se empezaron a organizar porque ainda no había directivas claras del gobierno. Aquí, como en otros países, la Delegación Nacional de Salud, de salud pública, es más política que otra cosa. Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo trabajo en los aeropuertos. La directiva de la Dirección General de Salud es que no se podía usar mascarilla. Y solo día 27 de abril, que es, após los aeropuertos estar encerrados, es que es posible usar una mascarilla, se dice así, mascarilla, ¿no? Entonces, hay una complicidad con esa Dirección General de Salud y con el gobierno. Lo confinamiento, que ha sido un confinamiento, cuarentena, es la misma palabra, ha sido también un criterio comercial, ¿eh? Ainda hoy o ayer una noticia que ahora este nuevo desconfinamiento que ha hecho al mismo tiempo que los otros países, sensiblemente Portugal, hay ahora surtos, por ejemplo, en la logística, en el centro principal de logística, cerca de Lisbona, ¿no? O sea, continúa a tener la misma lógica, ha sido siempre la misma lógica del gobierno, la lógica comercial, y la lógica, no la lógica de la salud de las personas, más sin la lógica comercial. Vos doy otro ejemplo que me es cerca, que los aeropuertos. Los aeropuertos que son la entrada, que ha sido la entrada de los virus en todos los países, no ha sido de otra manera, es una entrada muy rápida. Lo criterio no ha sido los criterios de cuarentena. La cuarentena ha sido garantizada en los aeropuertos por un criterio comercial. Cuando la ocupación de los vuelos se ha comenzado a quedar, los capitalistas dijeron, no vale la pena tener los aeropuertos abiertos. Yo pienso que en lo mismo este gobierno en Portugal ha hecho una política como en el Estado español, en Italia, que es lo layoff, en Portugal y en los Estados Unidos es lo layoff, en el Estado español es ERTE o ERTE, en Italia casi integraciones, que para vosotros tener idea es que los salarios líquidos son menos 40%, ¿no? Ha sido una política del gobierno. Y los layoff, estas políticas de los gobiernos mundiales, son los servicios de las empresas, no son los servicios de los trabajadores. Primero, porque su sueldo, su salario es inferior. Segundo, como aquí es así, quien paga los dinero sale de la seguridad social para pagar esta política de apoyo a las empresas. Las empresas no van a pagar impuestos y mismo así los trabajadores van a pagar impuestos sobre eso. Y no garantiza los despidos. Le voy a dar un ejemplo. Italia, após el inicio de la cuarentena, o un poco antes, pues Matt me puede corregir,
ha sido un decreto de 2 meses que prohibía los despidos. En Portugal eso no ha existido. Nunca ha existido. Y ya está aconteciendo despidos. Vos puedo decir que en el aeropuerto más de 1.000 personas en el aeropuerto de Lisboa han salido a la calle. ¿No? Hablando para esto, y para ir terminando, que pienso que ya estoy un poco longo, Tania me avisa si estoy del tiempo, por favor. Para tener idea, antes de la pandemia, 20% de la población portuguesa estaba cerca del limiar de pobreza. Un quinto de la población. Un quinto, un poco más de un quinto de los trabajadores en Portugal ganaban el salario mínimo. Y los salarios mínimos en Portugal son 635 euros. Y mira, volviendo 4 años atrás al gobierno, lo llamado gobierno de izquierda, lo que ha hecho es resolvido un poco el desempleo, mas aumentado un poco lo desempleo precario y mal pago. Imagina que es desde un país que un quinto de las personas, más 22% ganan los salarios mínimos, 635 euros. Después de la pandemia, teníamos en el primer mes, entre finales de marzo y abril, entre desempleados y personas que estarían con los layoff, más de 20%. Y estarían personas a trabajar con los salarios mínimos. No hay propiamente un número, mas calculamos que un tercio de la población o estaría desempleada o estaría ganando los salarios mínimos o en layoff. Entonces, lo dejo aquí la pregunta para ir terminando. Si vosotros acham y vosotras acham que ese es un buen gobierno, ¿no? Que tienen toda la clase trabajadora desempleada con salarios de miseria y que con salarios de miseria no se puede, y sin garantía de lo que será mañana su puesto de trabajo, no lo pueden hacer una cuarentena y un confinamiento de la misma forma con tu sueldo completo y tu empleo garantizado. Entonces, fico ya por aquí y espero las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Es curioso oír de primera línea, ¿no?, cómo se está viviendo esta pandemia en un país con un gobierno al que llaman progresista, ¿no? Muchísimas gracias al compañero. Creo que es importante recordar que nuestros compañeros están haciendo un esfuerzo por hacer las intervenciones en castellano. Yo creo que se ha entendido perfectamente, pero muchísimas gracias a los dos. Nos mandan saludos desde aquí cerquita, desde Galicia, y también desde más lejos, desde nuestros compañeros del PSTU de Brasil. Un abrazo muy fuerte a todos los camaradas de Brasil. Seguiremos con la siguiente intervención. Vamos con Mateo. Adelante, Mateo. Hola compañeros, espero que me se oye bien. Yo soy Mateo, soy un militante del Partido de Alternativa Comunista, que es la sección italiana de la Liga Internacional de los Trabajadores. Y quería agradecer a los compañeros de Corriente Roja para la invitación a este acto a nuestro partido. Creo que es importante que, además de los dramáticos números de la pandemia, los afectados, los muertos en Italia, vosotros tienen que conocer lo que ocurrió, lo que pasó en Bérgamo, que fue el epicentro de la crisis en el mar. Oficiales del gobierno hablan de que los muertos en los primeros meses del 2020 fueron casi el 568% más que el año pasado. Es una matanza. Y esto fue porque los patrones se negaron a imponer la cuarentena, porque en Bérgamo hay muchas fábricas. Las asociaciones de los empresarios presionaron al gobierno, tanto local como estatal, para que todo seguir como antes. Y además haciendo propaganda de que Bérgamo no se para. Una verdadera campaña en favor de la ganancia de las empresas y en contra de la vida de los trabajadores. Y no fue el gobierno el que realmente paró la situación, impuso la cuarentena, el isolamiento social, sino que fueron los obreros que con su huelga derrotaron a la resistencia
pusieron el paro de las empresas no esenciales y la cuarentena, aunque no sabemos que es una cuarentena muy parcial, muy falsa, porque en realidad la mayoría de las empresas siguieron a trabajar. Y la situación, este presionamiento que los patrones de Bergamo hicieron de la pandemia en Italia, atrasaron por casi 2 semanas la cuarentena en Bergamo, donde estaba aquí en Italia lo llamamos focolaio, es un fuego de la pandemia con decenas y decenas de muertos. Este atraso causó una situación de colapso de la salud pública y este colapso junto con los obreros que pararon en todas las principales fábricas diciendo nosotros somos obreros, no somos cavia, no somos experimentos de salud. Y con todo esto que pasó, el gobierno impuso al 10 de marzo la cuarentena en toda Italia. Pero el peso de toda esta crisis es sobre la espalda de las masas pobres. Este sistema solo pone una disyuntiva: morir de COVID-19 o morir de hambre, porque lo que le importa es solo las ganancias de los patrones. En Italia la situación es difícil, en particular en el sur del país, donde hay mucho trabajo informal. Aquí hubieron verdaderas revueltas porque las personas no tienen ni para comer, ni para la vivienda, y por todo esto tenemos muchos problemas. Y las medidas que fueron anunciadas por el gobierno, además de ser un pequeño paliativo, son insignificantes. En la mayoría de los casos nunca llegaron a las personas que le necesitan. Y esto creó toda una situación en la cual las camadas atrasadas de la población, de los obreros, estaban presionados por el hambre y eran obligadas a querer el empiezo de las actividades productivas de los pequeños de las pequeñas tiendas y todo esto. Pero hemos visto como esto es una falsa alternativa de un sistema social que se funda sobre el profito, porque algunas de las medidas del gobierno preveden que los bancos van a dar sueldos, dinero pero en un sistema capitalista ni el gobierno tiene la autoridad para imponer que estos sueldos se van a las personas que lo necesitan. Y esta es una de las contradicciones del capitalismo, que es un sistema insostenible. Ni las propias leyes burguesas tienen fuerza en contra de de los bancos, de las empresas, es todo esto. No le importa nada a los patrones de las masas populares. Y esta es una realidad
con la cual todas las personas, todos los trabajadores se están enfrentando cotidianamente en esta crisis en manera particular. Y nosotros creemos que todas las contradicciones de esta sociedad, que son contradicciones de clase, se hacen manifiesta con esta crisis del COVID-19. Creo que hay muchas cosas que se pueden desarrollar en la charla que estamos haciendo, pero creo que va a ser importante responder a la del público. Por esto voy a terminar aquí esta intervención inicial. Muchas gracias, Mateo. Quería enviar saludos a los compañeros que nos están viendo de nuestro partido hermano en Chile, del MIT, todo nuestro apoyo en la lucha contra el gobierno asesino de Piñera y toda nuestra fuerza a nuestros camaradas de Chile. Si os parece, continuaremos ya con la última intervención. Recordaros a las más de 80 personas que nos estáis viendo que podéis enviar vuestras preguntas y después de la intervención de Laura las responderán los ponentes, ¿de acuerdo? Por último, nuestra compañera Laura, de Corriente Roja, nos hablará del papel de la Unión Europea en esta crisis, sobre nuestra respuesta ante la nueva normalidad de la que hablan estos gobiernos y de la salida revolucionaria que defendemos ante esta crisis. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que se me escuche bien. Como han explicado mis compañeros, esta crisis del COVID-19 está teniendo unas consecuencias devastadoras, no solo por la pérdida de vidas humanas diariamente, sino en términos económicos y sociales. Los impactos de esta crisis exponen de manera brutal el fracaso de las medidas neoliberales y de recortes de lo público que al compás y al dictado de la Unión Europea han venido aplicando los sucesivos gobiernos del sur de Europa. El sistema sanitario no fue capaz de salvar más vidas aquí en el Estado español o en Italia y colapsó porque desde los años 90 se viene recortando y privatizando. Y lo mismo podríamos decir de las residencias, que se han convertido en una verdadera y cruel trampa mortal para nuestros mayores, porque no cuentan con personal ni con recursos suficientes para enfrentar esta situación. La Unión Europea enfrenta una crisis de proporciones inéditas. Se habla de una caída del Producto Interior Bruto que podría llegar al 18%, millones de puestos de trabajo que se están perdiendo. Y en esta situación, los países del norte y los países del sur hemos visto que no se ponen de acuerdo sobre qué parte del monte de dinero que dicen que van a utilizar para reconstruir la economía, qué parte será deuda y qué parte van a ser subsidios. Pero sí están de acuerdo en poner en marcha un fondo de 1,5 billones de euros. Bueno, ¿y para qué es toda esa montaña de dinero? Para la sanidad, para salvar el máximo de vidas posibles, para la investigación y encontrar una vacuna pronto, para atender todas las necesidades sociales. Pues nada de esto. Su plan de reconstrucción es para rescatar al sistema financiero y para salvar a las grandes empresas, donde cada gobierno va a intentar salvar a las suyas propias. Y a esto es a lo que están dedicando el dinero público. Una vez más, como hicieron en el 2008, en la crisis del 2008, a rescatar a los capitalistas. Y mientras, multinacionales que tienen beneficios multimillonarios echan a la calle o despiden temporalmente a miles de trabajadoras y de trabajadores. Un dinero público que recordemos que no crece de los árboles, sale de la producción de la clase trabajadora, sale de nuestras condiciones laborales, de nuestras condiciones de vida y de nuestros servicios públicos. Esta crisis sanitaria entonces demuestra lo que la teoría marxista viene explicando desde hace más de 100 años acerca de lo que es el Estado. Y es que en este sistema capitalista los gobiernos llegan exactamente a eso, al gobierno, pero no al poder. Porque cualquiera que sea el partido o los partidos,
que se sientan en los sillones de un Parlamento o de un Senado serán gobiernos capitalistas, porque tienen como objetivo primordial salvaguardar los intereses, los privilegios de la burguesía y gestionarlos. Y en el Estado español, el gobierno de Sánchez, de PSOE y Unidas Podemos no escapa a esta lógica. Se ha establecido un fondo de 100.000 millones de euros con los que van a avalar los créditos que pidan las empresas. Y ya antes habían anunciado un aplazamiento de sus impuestos, lo que les ha supuesto una inyección de 14.000 millones de euros. A esto hay que añadir 10.000 millones de euros más para créditos directos a través del ICO y 2.000 millones de euros más para coberturas aseguradoras. Y al mismo tiempo vamos viendo cómo las medidas de confinamiento, su aplicación, su no aplicación, su aplicación a medias, están generando, lo hemos visto estos días, crisis políticas, choques interburgueses y también están dejando en evidencia una vez más qué es la Unión Europea, que no es más que un instrumento al servicio de un grupo de mercaderes que se pelean ahora como alimañas a ver quién obtiene la mayor ganancia para la reconstrucción de un desastre que sus propias políticas han generado. Y mientras tanto, la población no vemos una salida al túnel en el cual nos han metido ellos mismos. Por eso defendemos que es urgente y necesario romper con la deuda de los banqueros y con la Unión Europea, porque frente a esta Unión Europea de las multinacionales y de la banca, nosotras defendemos una Europa de las trabajadoras y de los trabajadores y de los pueblos. Defendemos la expropiación de las empresas estratégicas y un plan de reconstrucción de la economía, pero para ponerlo al servicio de salvar vidas, de encontrar pronto una vacuna y de parar esta pandemia, al servicio de las necesidades sociales y de la sostenibilidad ambiental. Y bueno, hablando del plan de desescalada del gobierno Sánchez, que ya sabéis que nos hablan de unas fases acotadas en el tiempo, con distintas medidas para, según dicen ellos, entrar en la nueva normalidad. Un término un poco raro, porque todo el mundo sabe que lo que es normal no puede ser nuevo. Lo que sí sabe este gobierno es que no pueden hablar sin más de normalidad cuando siguen muriendo personas por esta pandemia cada día, cuando miles perdieron a sus seres queridos, perdieron a su empleo y ven ante ellos un futuro bastante incierto. Tampoco se puede hablar de normalidad cuando las previsiones económicas apuntan a una caída del Producto Interior Bruto en el Estado español que oscilan entre el 8 y el 13,6% en este año, y a una deuda pública que se va a disparar, cuando sectores enteros como la hostelería, el comercio o el turismo se van al traste, y otros como la automotriz o como la aeronáutica pues ven bastante amenazado su futuro. Y en este panorama, la desescalada, que es otro término que hemos tenido que aprender, pues viene dirigida por la presión de la gran burguesía para abrirlo todo y reactivar la economía cuanto antes, aunque no haya una vacuna, aunque siga muriendo gente a diario, aunque ni siquiera sabemos si quien ha superado el virus queda inmunizado o no. A pesar de las generosas ayudas de este gobierno, la burguesía es insaciable y quiere más. Y ya sabemos que los beneficios del IBEX 35 para ellos son más importantes que la salud y que la vida de la población. Y mientras, ¿en qué situación estamos los de abajo? Pues a los 3 millones de parados que había aquí previo a esta crisis, se han sumado más de 1 millón de empleos perdidos solo en el mes de marzo. A esto hay que sumar los casi 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras que ya están afectados por un ERTE que se van a prolongar y que además no olvidemos que se pueden convertir en ERES, y todo con el aval de los gobiernos, de este gobierno también y por supuesto de la burocracia sindical. Y a eso añadimos que tendremos que pagar las horas no trabajadas durante el confinamiento, como dicte y mande las empresas. O sea, flexibilidad y desregulación total. Las mujeres que acumulamos la mayoría de contratos temporales a tiempo parcial y que somos mayoría en el sector de los servicios, estamos siendo especialmente golpeadas por esta sangría en el empleo. Y el confinamiento, como ha explicado el compañero de Italia, sin medidas sociales, significa para nosotras
una sobrecarga en el trabajo doméstico y de cuidados que llevamos a cabo en esta sociedad machista. Y además se expone a muchas mujeres y menores a un riesgo al tener que estar ahora viviendo a tiempo completo con sus maltratadores y agresores. Los inmigrantes, que la mayoría están en la economía sumergida, ven reducido a cero sus ingresos, sin poder acogerse a ninguna prestación o subsidio de ningún tipo. Y las medidas que anunció el Ministerio de Educación pues tampoco están solucionando la dramática situación que enfrentan los estudiantes más pobres. La nueva normalidad, entonces, como se ha dicho, es obligarnos a elegir entre morir contagiados por el virus o seguir asistiendo a este escenario de desempleo, pobreza, precariedad, incluso el riesgo real de muchas personas de no tener un plato que comer en la mesa. Nosotras no aceptamos este falso dilema, porque la nueva normalidad no significa otra cosa entonces que sigamos siendo la clase trabajadora y el pueblo quienes paguemos los platos rotos de esta nueva crisis. Y por eso las medidas que acompañan al estado de alarma, el ejército en las calles, la aplicación de la ley Mordaza, que por cierto iban a derogar, o la aplicación de facto del artículo 155 de la Constitución a las nacionalidades, no son solamente para hacer que se cumpla el confinamiento, sobre todo son para responder con represión ante cualquier intento, ante cualquier muestra de descontento que la clase trabajadora y el pueblo seamos capaces de articular. Sin embargo, estas largas semanas de confinamiento no han supuesto resignación alguna para miles de activistas y de luchadores sociales. Ahí hemos visto cada día los aplausos a los compañeros de la sanidad, las caceroladas, las redes de apoyo, las múltiples iniciativas solidarias que se han ido desarrollando en muchos barrios o a través de las redes sociales, y también las luchas en curso que van surgiendo a medida que avanzan los días. Nosotras creemos que ese es el camino, oponernos y rechazar con todas nuestras fuerzas sus planes y exigir un verdadero plan de choque social que asegure que toda la población que no está trabajando en los sectores esenciales pueda realizar un confinamiento en condiciones dignas hasta que la pandemia deje de ser una amenaza, porque no aceptamos que ni una sola vida más se pierda para engordar los bolsillos de los capitalistas. Y tampoco aceptamos que la necesidad del confinamiento y las medidas de control en torno a la desescalada sean excusa para el recorte de nuestras libertades. Y frente a ese discurso patriótico de un gran pacto social entre el gobierno y la derecha, nosotras creemos que más necesario que nunca la unidad de los de abajo para enfrentar esta nueva situación. Llamamos a la clase trabajadora, a la juventud, a las mujeres y a todos los sectores oprimidos a rebelarse, a volver a pisar las calles tras el confinamiento y como un solo grito decir basta, basta de que sigamos pagando vuestras crisis. Exigimos al gobierno un plan de rescate a los trabajadores y al pueblo. No queremos su normalidad, ni la nueva ni la que teníamos antes, que es precisamente la que nos ha traído hasta aquí. La normalidad de la precariedad laboral como norma, la de la sobreexplotación y opresión que sufrimos las mujeres, los inmigrantes o el colectivo LGTBI, la del desmantelamiento de lo público, la del saqueo de la naturaleza, el calentamiento global y la amenaza ecológica que se cierne sobre nuestras cabezas, la de la privatización de los beneficios cuando los hay y la socialización de las pérdidas cuando llegan las crisis económicas, que por otro lado son inevitables, porque son parte del funcionamiento de este sistema capitalista. Entonces, en resumen, con todos los avances científicos y tecnológicos que en este siglo la humanidad logró alcanzar, pues ha hecho falta que viniera una pandemia, que viniera un virus microscópico para dejar al descubierto la vulnerabilidad enorme en la que nos encontramos la mayoría de la población en este sistema capitalista. Y para mostrar en toda su crudeza las consecuencias de haber desmantelado la sanidad y los servicios de atención sociosanitaria allá donde la clase trabajadora con su lucha logró conquistarlos, porque ya sabemos que en muchos lugares del mundo ni siquiera existe
un sistema de protección social y de la salud digno de tal nombre. En todas partes, los planes multimillonarios que han presentado los gobiernos, de cualquier tipo que sean esos gobiernos, tienen 5, 10, a veces hasta 20 veces más dinero para las empresas que para los trabajadores y las trabajadoras. Y aunque todos se han visto obligados a realizar algún tipo de confinamiento, todos mantienen las fábricas funcionando para asegurar sus ganancias. Para defenderse de esta pandemia, para paliar las insuficientes medidas sociales de los gobiernos y para dar respuesta a su represión, la clase trabajadora y el pueblo se está organizando en distintas formas. Nosotros creemos que es necesario seguir potenciando, impulsando y desarrollando en nuestros centros de trabajo y estudio o en nuestros barrios o a través de las redes sociales todas estas iniciativas que hay en marcha. Pero para que tanto esas luchas que hay en curso como las que sin ninguna duda vendrán lleguen a buen puerto, creemos que es necesario construir un partido revolucionario, un partido obrero, democrático e internacionalista que las impulse y que luche por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo, un gobierno obrero y popular que tire al basurero de la historia este sistema capitalista que no va más. Esta pandemia dejó al descubierto que somos la clase trabajadora las que volvemos el mundo y la que tendemos los servicios esenciales, sí, pero también ha revelado con toda su crudeza que para los capitalistas y sus políticos a sueldo, nuestras vidas no valen más que la plusvalía que sean capaces de arrancarnos. Hoy, en un mundo de 7.000 millones de habitantes, la mayoría de los países están en situación de alto riesgo, porque 2.700 millones de personas no tienen en sus casas saneamiento básico. 2.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable y más de 800 millones de personas sufren desnutrición. Ese es el mundo capitalista en el cual vivimos y por eso no es ninguna exageración decir que el COVID-19 va a provocar un verdadero genocidio en la parte y en la mayoría pobre del planeta. Con esta crisis sanitaria muchas cosas van a cambiar. Y como en todas las guerras, muchas veces los falsos discursos patrióticos de los líderes capitalistas convencen a las masas. Pero al final será la lucha de clases la que tenga la última palabra. Nosotras y nosotros dedicamos nuestra vida a la construcción de Corriente Roja y la LITSI, Liga Internacional de la Cuarta Internacional, Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Un embrión de ese partido y de esa internacional que creemos es necesario construir y que con toda humildad ofrecemos a la clase trabajadora, a las mujeres, a la juventud y a todos los sectores oprimidos que en Estado español y en todo el mundo se rebelan contra la opresión y contra la explotación que sufren cotidianamente, con cuyas luchas nos identificamos y de las que intentamos formar parte. Nuestra organización se sitúa enfrente y contra todos los partidos burgueses, pero también contra todas esas organizaciones de la izquierda que nos siguen vendiendo la ilusión de que es posible solucionar los problemas que aquejan a la clase trabajadora y al conjunto de la humanidad a través de las instituciones, por medio de las elecciones y por dentro de este sistema capitalista. Un sistema que se ha revelado en un obstáculo absoluto para el progreso de la humanidad. No necesitamos a los parásitos que viven a costa de nuestro trabajo. Pongamos bajo el control democrático de la mayoría los medios de producción y planifiquemos la economía al servicio de las necesidades sociales. Y sobre esta base construyamos el trabajo, la salud, la alimentación, el cuidado de nuestros hijos e hijas y la utilización de los recursos del planeta. Usemos la ciencia y la salud para prevenir y curar enfermedades y para restaurar el equilibrio natural del planeta, que es la mejor forma de prevenir las epidemias. Esa es la sociedad socialista por la cual las revolucionarias y los revolucionarios luchamos y con la cual soñamos. Una en la que, como dijo Rosa Luxemburgo, seamos socialmente iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres. Así que preparémonos para la lucha y la revolución, porque hoy más que nunca el socialismo es una necesidad. ¡Viva Corriente Roja, viva la Litsi y viva la revolución socialista mundial! ¡Viva! Bueno, después de esta gran intervención de la compañera, muchas gracias, Laura. Continuaremos con el acto, pasaremos a la parte de las preguntas, a la parte más dinámica, donde todos y todas podéis enviar vuestras preguntas para que las respondan los compañeros. Antes de eso, quería continuar mandando saludos. Nos mandan un caluroso saludo desde Alemania, nos mandan saludos los compañeros de Madrid y se siguen sumando saludos de compañeros de PSTU de Brasil. Pero en especial quiero mandar un abrazo a nuestro compañero Daniel Ruiz, quien pasó más de un año preso en Argentina por defender las pensiones, por defender a nuestros mayores y que ahora mismo nos está viendo en directo. Así que un abrazo enorme, compañero, y otro abrazo a otra compañera que es enfermera, que nos está viendo ahora mismo y que está trabajando en primera línea contra el COVID. Un abrazo muy fuerte a todos esos camaradas que estáis luchando de una forma u otra ahora mismo por nuestros mayores, por nuestros trabajos, por nuestra gente. Y con ello seguiríamos. Vamos a por la primera pregunta, es para Mateo, ¿de acuerdo? Y me preguntan, ¿cuál es la situación de los trabajadores que pararon pidiendo protección preventiva para su salud? ¿Cuál es la situación del centro de inmigración en Lampedusa? Y en ambos casos, ¿cómo podemos promover las organizaciones unitarias para luchar con trabajadores inmigrantes, sanitarios y residentes? Si te parece bien, te la repito, para que así también todos nuestros compañeros que nos están escuchando tengan claro de qué nos vas a hablar. Repito, ¿cuál es la situación de los trabajadores que pararon pidiendo protección preventiva para su salud? ¿Cuál es la situación del centro de inmigración en Lampedusa? Y en ambos casos, ¿cómo podemos promover organizaciones unitarias para luchar con trabajadores, inmigrantes, sanitarios y residentes? Doy paso a Mateo. Bueno, es una pregunta muy importante. Voy a empezar con la situación de los inmigrantes, porque la situación de los inmigrantes es algo de casi como una bomba. Estás para explodir. Exploder. ¿Y cuál es la cuestión? No hay un paro de la nave de la ONG que portan los inmigrantes, pero no hay un paro de los que llegan a Italia con con pequeñas embarcaciones y todo esto. Lampedusa hubo decenas de desbarcos en estos últimos 10 meses. Pero es grave no solo en Lampedusa, sino en todos los centros de inmigración. Estos centros son algo como cárceles y son sobrepoblados y en un momento tienen muchas más personas de lo que pueden estar y vivir en manera digna en estos sitios. Y por esta razón, esta crisis sanitaria es una bomba que va a poner a riesgo las vidas de todos los inmigrantes en estos centros. Y en cuanto a los trabajadores, esta es una pregunta que necesita un poco más de explicación, porque inicialmente los trabajadores empezaron con estos paros, con estas huelgas heroicas que yo creo que salvaron a todo el país a esta pena. Pero después las burocracias sindicales pactaron con los patrones como hacen siempre
y con los patrones el gobierno imponieron de las medidas sanitarias preventivas que son toda una ficción. Toda esta segunda fase la llaman así en Italia, no sé si es lo mismo en español, es fase 2, sería la represa de las actividades económicas, es un engaño, una mascarada, porque en realidad no hay seguridad en los lugares de trabajo. Por esto nosotros llamamos a todos los trabajadores que puedan, porque es difícil en contra de la burocracia sindical, en contra de los patrones, en contra del gobierno, parar ahora. Pero nosotros opinamos que solo parando todas las actividades que no son esenciales podemos impedir que la pandemia retome fuerza. Y para la tercera parte de la pregunta, tenemos que juntarnos con todos los trabajadores, los inmigrantes. Claro que sí, tenemos que hacer esto y yo creo que podemos hacerlo y los estamos haciendo. En Italia tenemos este frente de lucha, que es el frente de lucha no austerity, en el cual el partido de Alternativa Comunista estás intentando organizar a los trabajadores para hacer huelgas coordinadas y creo que además de esto, que es el principal campo de actuación ahora, podemos sumarnos con las asociaciones de inmigrantes y todo esto para ver cuál es la situación actual en la cual podemos hacer una lucha en contra de la situación de la pandemia ahora. Quiero decir que tenemos que enfrentar todo el marco de esta fase 2. Nosotros tenemos que negar a esta nueva normalidad. Tenemos que decir, antes que la crisis no es resuelta, no hay normalidad, nosotros no queremos volver al trabajo si no es necesario, porque no es seguro. No trabajamos hasta que hasta que no está una vacuna o algo así, tenemos que parar. Muchas gracias, Mateo. En cuanto a lo que comentabas en tu intervención, tenemos una compañera de Corriente Roja que nos recuerda a través del chat la importancia del cierre de los CIES y del rescate de todas las emigrantes en la ruta hacia Europa. Desde luego es imprescindible que no nos olvidemos de ellas en un momento tan crítico. Continuaríamos con la siguiente pregunta. Sigo recordando que podéis enviar todas las que queráis a través del chat. Y la siguiente pregunta sería para nuestro compañero Carlos. Y me preguntan, ¿cuál es nuestra política hacia las excolonias en África? ¿Cómo vinculan nuestro programa antiimperialista en épocas de pandemia? Adelante, Carlos. Sí, bien. La situación de las excolonias en Portugal ha sido el movimiento de libertación que de esos países que ha contribuido definitivamente para la queda del fascismo en Portugal. Y esos países siguen siendo países semicoloniales, para no decir colonizados ainda, no directamente, claro, que tienen su independencia, mas tienen una casta de personajes completamente dependientes del imperialismo, y en Portugal
tiene su influencia su interés. Obviamente que Portugal no es un país imperialista como es los Estados Unidos, es un país, es una semicolonia desde el punto de vista de lo juego capitalista, imperialista, más tiene sus intereses en muchos países de África, por ejemplo Angola, sus exportaciones, la poca producción que tenemos, más alguna, es directamente, va mucho para esos mercados, para algunos mercados de los países africanos, muchos investimentos de la banca y otras situaciones de empresas de esas excolonias, Portugal también lo tiene, no tanto como otros países, como tienen los Estados Unidos o como tiene la propia China, en Angola, por ejemplo. Entonces, no sé si lo voy a responder mucho a la pregunta. Son países, como en toda la África, que tienen una situación muy más difícil y países que son tan controlados por todo el imperialismo, incluso lo débil imperialismo portugués, que tienen situaciones muy más difíciles que nosotros, ¿no? Entonces, solo condenamos eso, claro. Ahora que, como lo decimos aquí y vosotros lo dijeron, que esta pandemia lo mete lo capitalismo a nudo. Se ve como una economía que está al servicio de lo lucro de los capitalistas, y toda la resolución de esta pandemia es una resolución en contra de volver a la producción, ¿no? Para no bajar la tasa de lucro. Es como aquí para nosotros nos decimos que son un cambio de esa sociedad, y planificando esta sociedad que podemos combater más directamente, mismo sin tener la cura, mismo sin tener la vacuna, combater directamente esta pandemia. Entonces, tanto más para los países africanos, los países más pobres. Entonces, nosotros sabemos que, mismo no siendo los países centrales, solo esa su libertación definitiva, no solamente la libertación para tener un himno nacional y una bandera, que ha sido una conquista, esa libertación de lo jugo portugués, más sin también la libertación de lo jugo imperialista, incluso de lo jugo portugués económico, de las empresas económicas que ahí tiene. Eso mismo ahí, que son una revolución que puede arrastrar todos los países más pobres para ese cambio total, que es un cambio mundial. No sé si se ha hablado mucho, se ha hablado como quería o no sé. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con la siguiente pregunta, esta vez para Laura. Y nos piden si podrías explicar cuál es el papel de las direcciones de comisiones obreras y UGT en todo este proceso, ¿no? ¿Cuál es su papel? Si están avalando al gobierno, y un poco para los compañeros que nos vean desde fuera de España, comisiones obreras y UGT son los dos sindicatos mayoritarios aquí en el Estado español. Doy paso a Laura. Bueno, pues a ver, ¿qué decir? Yo solo te puedo decir que el día anterior de la celebración del 1 de mayo, que como sabéis este año ha sido completamente distinto a como se ha venido celebrando en los años anteriores, escuché por casualidad las palabras del líder de UGT, y realmente parecía que estaba escuchando el discurso de Sánchez el día anterior, porque era punto por punto lo que defiende el gobierno. En primer lugar, ellos están desde el primer momento, pues han defendido los ERTEs como una medida para proteger al empleo, cuando saben perfectamente que los ERTEs, en primer lugar, dan las razones económicas, técnicas, etcétera, las razones y los fundamentos para que más adelante esos ERTEs se puedan convertir en un ERE. Entonces, de ninguna manera el ERTE va a proteger al empleo, cuando saben que en esos ERTEs los trabajadores y las trabajadoras cobran únicamente
el 70% de su salario, porque el resto del salario se pierde, y además el 70% lo pone, sale del dinero público, sale del dinero que hemos puesto los trabajadores y las trabajadoras mientras trabajamos. Y entonces, ¿qué ponen las empresas? ¿Qué esfuerzo? Porque nos dicen, este virus lo vamos a parar unidos. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Bueno, los trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE resulta que ven reducido su salario en un 30%. ¿Y qué ponen las empresas? ¿Qué esfuerzo hacen en esta crisis? Y más además cuando, si estamos hablando de pequeñas empresas con un número pequeñito de trabajadores, en un momento determinado que el gobierno necesite que se les ayude para que no vayan a la quiebra, bueno, pero que hagan ERTEs empresas con beneficios multimillonarios, como las multinacionales de Indra, de Alcoa, o otras muchas que han hecho ERTEs y que además están aprovechando los ERTEs, cuando simplemente porque ven que van a reducir, no es porque vayan a tener pérdidas, sino porque van a ver un poco reducidos sus ingresos. Y en muchos casos, EREs fraudulentos, que veremos a ver si el gobierno los persigue con la misma intensidad que persiguen a quien se salta el confinamiento. EREs fraudulentos en los que a veces los trabajadores no han cobrado ni siquiera sus nóminas. Y todos estos ERTEs se han hecho con el aval y la complicidad de comisiones y UGT. Y después también hemos visto el papel de defensa de que la Unión Europea va a ser quien nos va a sacar de esta crisis, porque van a poner el dinero al servicio de reconstrucción de las economías más afectadas, como es la nuestra, como si eso fuera a salir gratis, como si la Unión Europea realmente luego no vaya a imponer unas medidas draconianas, como hicieron en el 2008, y que ya estamos empezando a verlas, porque recientemente salió en prensa que el gobierno se está pensando endurecer las pensiones, congelar las pensiones, endurecer su acceso, volver a alargar, y todas y cada una de las medidas que este gobierno lleva a cabo para que seamos nosotros, la clase trabajadora y el pueblo, quien paguemos la crisis, no sería posible si no tuvieran si no contaran con el apoyo explícito y con el aval de la burocracia sindical de comisiones UGT. Entonces, pues se han convertido en un obstáculo. Son parte del problema y no de la solución que necesitamos. Esa es la tristeza, ¿no? Pero es la realidad. Muchas gracias, Laura. Desde luego es lamentable el papel de los grandes sindicatos en momentos tan duros para la clase trabajadora. La siguiente pregunta sería para Mateo y nos preguntan: ¿cuál es el nivel de desempleo en la zona euro en este momento y el nivel de empobrecimiento de los trabajadores? ¿Cuál es la salida frente a las políticas de los gobiernos burgueses? Es decir, nos preguntan por el desempleo y el empobrecimiento en la zona euro y por cuál es la salida ante estas políticas de gobiernos burgueses. Doy paso a Mateo. Bueno, yo creo que la salida desde esta crisis es un cambio total del sistema. Tenemos que debemos tener en mente, pensar que esta no es una crisis natural. Esta crisis económica no es algo de casual delegado al COVID-19. Al revés, en una situación económica de crisis del capitalismo, la crisis económica debida al COVID-19 es aún más fuerte de lo que podría ser en una hipotética economía que está desarrollándose. La economía capitalista va en esta crisis del COVID-19 es como un detonador que hace explotar todas las contradicciones del capitalismo de nuestra sociedad. Yo creo que antes el desempleo retoma fuerza una consigna que es una tradición del trotskismo, del marxismo, que
Italia decimos trabajar menos, trabajar todos, que es la escala móvil de las horas de trabajo. Así que es cuando los trabajadores trabajan menos horas hasta que el desempleo va a cero, pero manteniendo su nivel de salario. Por eso, si voy a trabajar 6 horas, el salario para 8. Este creo que es una primera consigna que nosotros podemos avanzar, y que, por ejemplo, en Italia a un sector no marxistas avancen, aunque con todas las contradicciones de estos sectores y la no radicalidad, medidas y su propuesta de lucha. No me recuerdo los datos precisos ahora, puede ser que otros compañeros pueden ayudar con los datos, pero además del dato numérico preciso, la situación no tiene otra solución que no una revolución en cada país de Europa, una revolución que empiece en cada país y que construya algo de diferente de la Unión Europea, que sea una federación de los estados socialistas de Europa. Claro, este es un programa máximo, pero yo creo que tenemos que empezar a luchar por esto cada día, y además imponiendo, por ejemplo, la nacionalización, a evitar que los capitalistas saquen el dinero de los estados, y que el dinero puede ser ponido al servicio de las masas populares. Este básicamente creo que es la solución que nosotros podemos proponer por esta crisis. Muchas gracias, Mateo. Continuamos. Una pregunta para Carlos. Me preguntan me dicen que aquí en el Estado español se mira hacia Portugal con cierta envidia, ¿no? Ya que es cierto que Portugal tiene muchas menos muertes por COVID que el Estado español. Nos preguntan si eso se debe a que no ha habido recortes en la sanidad y en los servicios públicos. Es decir, me preguntan cuál es el motivo, ¿no? Si los recortes son un motivo por el que Portugal no ha tenido tantos muertos como España. Yo he intentado, fue un poco inicio de la intervención. Yo pienso que es Portugal que es un poco ilusión, y que tenía también ilusión hace 4 años en el gobierno, porque sería un gobierno no lo mismo tipo del PSOE y Podemos, lo mismo tipo, de cierta forma, más formalmente no tenía, los otros partidos de la izquierda no tenían ministros en el gobierno portugués. Yo pienso que hay algo hay esa idea que yo intenté en la mi intervención inicial, que yo intenté, mas pienso que no ha conseguido, que yo intenté pasar, que es la ilusión continúa un poco, y la conciliación entre los partidos y las confederaciones sindicales también continúa. Entonces, ¿cuál pienso que es la ventaja? Portugal ha sido un país, es un país que tiene un servicio nacional de salud un poco mejor. Ha sido un servicio, hace 20 años era de los mejores servicios de salud del mundo, estamos hablando del mundo, y ainda hoy tiene determinadas características que
que ayudan en mucho estas situaciones, ¿ok? Mas mesmo así ha sido extremadamente, no, que los compañeros, la compañera que pregunta, lo quiero dejar claro. Hay un fuerte desinvestimiento hoy en día en Portugal y una apuesta muy grande en la salud privada. Para tener idea, hoy en día ir a un hospital público, si tienes un seguro privado, es más barato el seguro privado, porque las empresas te dan eso. Entonces hay un conluyo con los gobiernos, que son gobiernos burgueses, que de la iniciativa privada, y la salud es un gran negocio, como se está viendo. Y, por ejemplo, en los inicios de la pandemia, el gobierno portugués daba a cada test de COVID que los hospitales privados pudiesen hacer 100 euros de comparticipación, que no es lo precio. Eso para vosotros tiene esa idea. O sea, hay un desinvestimiento también en la salud, más hay una herencia ainda de los Servicios Nacionales de Salud de la Revolución. Yo pienso que Portugal sí, son los datos, ha hecho una aplicación de medicina pública de una curva más lenta, y eso tiene sus resultados, más tiene resultados si tiene un cuerpo en la salud pública ainda fuerte, que ainda tiene un cuerpo fuerte, ainda con muchos ataques, repito, ainda con muchos ataques. Ahora, hay que no haber ilusiones. Para mí, situaciones de mayor suceso es Taiwán o Japón, ¿no? Esos son casos declaradamente que vamos a comparar los números, y son casos en el mundo que tuvieron números muy más bajos que Portugal, ¿no? Portugal ha tenido también, y para ir terminando, la ventaja que cuando ha empezado en Italia, en Portugal, la pandemia empieza más tarde, ¿me entiendes? Y como empieza un poco más tarde que en España. Entonces, ha aprendido con los errores de los otros países, ¿me entiendes? También es una pequeña ventaja. Entonces, yo pienso que es un facto, que es un facto tener menos números, mas do ponto de vista político y social, es ainda una herencia de los Servicios Nacionales de Salud que tenemos fuerte, y que eso nos dio esa ventaja. Gracias, Carlos. Gracias también a todos los compañeros y compañeras que nos habéis estado haciendo preguntas a través del chat, pero se nos va el tiempo, entonces tendremos que ir a por la última pregunta. Pese a ello, no demos el debate por cerrado. Muchas gracias por asistir al acto y esperamos continuar discutiendo después de este acto en un contexto como el de ahora. Es imprescindible que sigamos discutiendo y decidamos qué necesitamos en estos nuevos contextos en los que nos estamos encontrando, y esperemos que podamos discutir en persona las próximas veces. Voy a por la última pregunta, que es para Laura. Sí, Laura, ¿preparada? Me preguntan, ¿qué opinas sobre la posición de Podemos en esta pandemia? Podemos es un partido de izquierdas, reformista, que está ahora mismo en el gobierno en coalición con el Partido Socialista Obrero Español, que es el tradicional partido de la izquierda aquí en España. Y nos preguntan qué opinas, Laura, sobre su posición política en estos momentos. Vale, bueno, me pilla un poco en blanco ahora mismo sobre cómo responder, porque efectivamente Podemos se ha integrado, ha pasado a ser parte del régimen, ¿no? Entonces es un partido que rápidamente, o sea, se ha convertido, entró a la escena política como un fenómeno político que impactó en un sector de la clase trabajadora, de la juventud, diciendo que PP, PSOE, la misma mierda es, y resulta que ha acabado convertido en una de las patas y de los pilares de este régimen. Entonces, pues, por desgracia hemos visto que
aquellas y aquellos compañeros que confiaban en que la entrada de Podemos en el gobierno podría servir para hacer girar más a la izquierda a la socialdemocracia, al gobierno de Podemos, están viendo que al contrario lo que está sirviendo es para legitimar las mismas políticas que venían aplicando y que han venido aplicando los anteriores gobiernos del PSOE, igual que las políticas del PP. Realmente es un partido que en estos momentos de crisis económica tan profunda ha venido insistiendo en que es posible mejorar las condiciones de vida del pueblo y de la clase trabajadora haciendo reformas, pero en un momento en el cual no es posible hacer reformas. Lo estamos viendo, las pocas medidas sociales que ahora mismo con esta crisis tan profunda, a instancias de la vicepresidencia que ocupa Pablo Iglesias, las ayudas sociales que están impulsando, la famosa renta mínima o ingreso mínimo vital que quieren aprobar, que veremos a ver dónde acaba. Si uno se pone a ver el monto de todas estas ayudas, pues se da cuenta que son las migajas que van a caer de la mesa en la que se están sentando el gobierno con la banca y con las empresas. Entonces, viene a demostrar que realmente no es posible construir un capitalismo con rostro más humano, no es posible democratizando la sociedad mejorar nuestras condiciones de vida mientras que se mantenga en pie este sistema productivo. Es un gobierno, o sea, es una organización política que con una política de reformas para democratizar y dotar y hacer más humano el capitalismo, se está quedando vacío de contenido porque no es posible hacerlas. Bueno, básicamente esto se puede completar en muchos artículos en nuestra página web acerca de la evolución de Podemos, cómo ha ido variando su política, cómo ha ido claudicando a la monarquía, a la Unión Europea, cómo ha ido dejando de lado sus medidas más de ruptura para ir integrándose efectivamente en el régimen, ¿no? Y al final terminar legitimándolo y formando parte de él. Muchas gracias, no se me Laura. ocurre mucho más. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Además, como tú has dicho, tenemos en las páginas web tanto de la Liga Internacional de Trabajadores como de Corriente Roja, com de Corrent Roig, la página en catalán, un montón de artículos sobre este tema, sobre todos los temas que hemos hablado, y seguirán apareciendo artículos dando respuesta a las diferentes situaciones de la realidad en la que nos encontramos. Así que os invitamos a leerlas y a discutirlos con nosotros. Y bueno, con esto iríamos acabando el acto. Sentimos mucho no poder responder todas las preguntas. Son las 8:55 de la tarde, 1 hora menos en Portugal, y llevamos ya aproximadamente 1 hora y media de acto, por lo que procederemos a cerrarlo. Muchas gracias a Mateo, a Carlos y a Laura por ser hoy nuestras ponentes y por explicarse tan bien y hacer las grandes intervenciones que han hecho. Gracias también a todo el equipo de comunicación de Corriente Roja que ha hecho posible hacer este acto. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y agradecer también y sobre todo a todas las que habéis seguido este acto en directo con nosotros, a las que habéis participado mandando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestros saludos. Me dicen que tenemos saludos desde nuestro partido hermano de Uruguay, IST. Saludos para vosotros, camaradas, y os animamos a todos y todas las que nos estáis siguiendo a que nos sigáis también en redes. Nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Por último, llamaros a todos y a todas, trabajadores, jornaleras, jubilados, estudiantes, seáis mujeres o hombres, LGBT, migrantes o jóvenes. Os llamamos a construir con nosotros una herramienta política de los trabajadores para los trabajadores, que defienda nuestras necesidades y luche por la salida revolucionaria y socialista que necesitamos ante esta crisis.
porque desde Corriente Roja estamos convencidos de que otro mundo no solo es posible, sino que además hoy es más necesario que nunca. Afíliate a Corriente Roja y lucha con nosotros para que sean los capitalistas los que paguen esta crisis. Me gustaría acabar con una famosa frase de León Trotsky que decía: toda revolución es imposible hasta que se vuelve inevitable. ¡Viva Corriente Roja! ¡Viva la Liga Internacional de Trabajadores Cuarta Internacional! Y sobre todo, ¡viva la Revolución Socialista Mundial! Muchas gracias, compañeros. ¡Viva! Desde Galicia representando para o resto do mundo, David Arría, non nos rendemos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola soy 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 hola soy. Des del primer raig de sol fins al vermell de ponent, el meu poble arrenca el vol, camina la seva gent. Si volem arribar lluny, sabem que cal anar junts. Sona un himne de revolta, avui que cauran els murs. Seguim lluitant, seguim lluitant.